Retomando el análisis de la casa La Roche-Jeanneret, eh, me gustaría ahora revisar ya no qué relaciones se establecen entre la expresión exterior y las formas de los espacios, sino qué relación establece el sistema de sostén con estos otros dos sistemas. Eh, ya habíamos advertido una primera posible hipótesis, que es esta que enunciamos como una estructura dependiente de la organización espacial, ¿no? Si analizamos eh, el dibujo que podemos realizar de la estructura en el nivel del primer piso, nos vamos a encontrar, por un lado, con un sistema de sostén mixto, compuesto por un lado por una serie de muros portantes. En el caso, ya hemos podido comprobar, analizando varias obras, que hay en la mayor parte de los casos en los cuales los edificios tienen lados entre medianeras, estos lados resultan muros portantes, cosa que hemos verificado también accediendo a la normativa de la época. Esto, como vamos a ver, se repite en otras obras, por ejemplo en la Maison Cook. Eh, y además tenemos algunas fuentes como para poder verificar que esto es así. Por ejemplo, la esquina del balcón está visible en una foto durante la construcción y puede contrastarse con otras fotos y verificar la no existencia de una columna de hormigón en ese punto. Es decir, hay varios motivos para suponer que aquí nos encontramos frente a un sistema, por un lado, de muros portantes y por el otro, de una serie de columnas. En todos los casos nos encontramos con columnas cuadradas, columnas que por otra parte en gran parte de la obra se encuentran ubicadas coplanares a la envolvente. Vamos a encontrar una única situación de voladizo en este sector que hasta ahora hemos llamado balcón. Es un espacio interior, no es un balcón exterior, pero es el único momento en donde la estructura tiene un voladizo. El siguiente va a ser en el área que estuvimos observando en el capítulo anterior, en la sala de la galería, no, en el muro curvo, ¿no? Eh, y la única columna que está, o mejor dicho, las únicas columnas que nos vamos a encontrar como columnas exentas, van a ser tres columnas visibles desde el exterior en la planta baja libre del volumen que estuvimos viendo con mayor detenimiento en el capítulo anterior. Allí es donde encontramos la única columna cilíndrica como elemento suelto bajo el cielo raso, plano y en contraste con la pantalla curva de la sala. Eh, si miramos, si miramos la forma que adquiere esta estructura, podríamos empezar a distinguir algunas particularidades eh, que por un lado se relacionan con los momentos más compartimentados y más tradicionales del curso, como por ejemplo la casa Jeanneret y el sector de la casa privada de la casa La Roche, en contraste con estas zonas más atípicas, de luces más grandes, de espacios menos compartimentados, además, que además se correlacionan con expresiones de la estructura
de hecho es el único momento en donde la estructura, al menos desde el punto de vista, desde el exterior, se vuelve visible, adoptando una apariencia más inestable, ¿no? Esto nos permitiría pensar que no toda la obra funciona de la misma manera. De hecho, nos cuesta encontrar módulos que se repitan, pero hay un sector un poco más sistemático, más que está organizado en principio con medidas más regulares o más cercanas unas con otras, que es el que hemos pintado de violeta, y un sector más contingente, un sector más adaptado a las necesidades puntuales del espacio, ¿no? Un sector más sistemático que podría funcionar más a la manera que hemos descrito antes del sistema dominó y que luego, como vamos a ver, se relaciona bastante directamente con la forma de las particiones, y otro que directamente es dependiente de las decisiones, de la decisión de la forma de los espacios. Si ponemos todas las capas juntas, y en vez de si solamente aislamos la capa de la familia estructural, es decir, si dibujamos todas las capas y luego las podemos ver por separado, vamos a empezar a descubrir algunas cuestiones sobre las cuales quisiera hacer foco especialmente. Por un lado, ya reseñamos esta condición de la estructura mixta, de combinación de columnas y vigas y losetas premoldeadas con muros portantes y también con grandes vigas formando eh, vigas Vierendel, ¿no? Grandes sistemas de vigas capaces de darle estructura a planos muy perforados, ¿no? Eh, por el otro, vamos a poder notar la concordancia, ¿no?, entre la forma del envolvente y la forma de la estructura, con la única diferencia de ese momento saliente en voladizo que se relaciona con el último módulo de la casa Jeanneret. Más adelante vamos a poder observar algunas particularidades de la relación que se establece con las particiones. Empecemos por observar algunas de las cuestiones de la relación entre estructura y envolvente con más detenimiento. Si observamos la forma que adopta la relación entre estructura y envolvente, vamos a encontrar que en la casa Laroche la estructura está transparentada por la ventana corrida, ¿no? Hay un momento en donde la estructura está completamente disimulada en el plano, y el único momento en el cual podemos empezar a intuir cómo es que funciona la estructura de esta casa es el momento en el cual la ventana corrida denuncia completamente su posición, ¿no? O sea, si elegimos estos dos colores poner, para clasificar la columna cuando queda expuesta y cuando queda oculta, nos vamos a encontrar que los momentos en los cuales la columna queda expuesta justamente son los momentos en donde la coplanariedad de la estructura y la fachada en el momento de la presencia de la ventana corrida denuncian el posicionamiento de esa estructura, y justamente en el momento del voladizo es el momento en donde esto cambia, ¿no? Es el momento en el cual la envolvente se libera del plano de estructuras y por lo tanto esas últimas dos columnas aparecen perdidas y ocultas en el sistema de la envolvente. Este, digamos, que es el momento de la invención, ¿no? De cómo, que de ahora en más va a ser la forma de resolver las fachadas de estas casas, ¿no? Ya no se va a tratar tanto de hacer volar la envolvente como de retroceder todo el plano de la estructura, y esta condición de coplanariedad se va a reservar
para los lados menos vistos, ¿no? Particularmente en esta casa, y es algo que aparece replicado en las siguientes, hay todo un trabajo con la disposición de las carpinterías en el filo exterior del muro que colabora en este disimulamiento de la estructura y además en la pérdida de noción del espesor del muro y por lo tanto el reforzar la idea de lámina, de inmaterialidad, de vuelta subrayada por el enlucido y pintado de blanco de la superficie. Pero la ubicación de la ventana en el filo exterior, fíjense por ejemplo en la relación entre la ventana del hall y el giro de la ventana del comedor, como el posicionamiento a filo exterior eh, todavía disimula más la presencia del muro, ¿no? Y la columna y su espesor. Esto es algo que va a tener prioridad en el exterior, ¿no? Acá lo volvemos a ver con las ventanas que dan hacia el lado posterior de la casa, hacia la medianera, son los patios hacia los cuales ventila los dormitorios hacia la medianera, como la resolución a filo exterior de la carpintería logra disimular completamente la esquina, ¿no? El posicionamiento de una columna en esa esquina. Ese posicionamiento de la estructura, de la carpintería a filo exterior en los interiores es resuelto con una serie de acciones. Por un lado, en la mayoría de los casos va a aparecer todo un estante corrido alrededor que acompaña esa ventana, que por otra parte va de nuevo a disimular el espesor del muro, y en la parte superior, en la viga superior, va a aparecer una cavidad capaz de ocultar el rollo y todo el sistema de sostén de los cortinados, ¿no? Entonces, eh, todo el tiempo hay un esfuerzo de disimular el espesor de los componentes de la estructura. Respecto de la relación entre estructura y particiones, nos vamos a encontrar con que la mayoría de los muros que ofician estas particiones comienzan y terminan en alguna de estas líneas estructurales, un poco lo que ya habíamos visto en el diseño de la casa dominó, ¿no? Esta idea de la estructura modulando o organizando el posicionamiento de los muros. En este caso yo me atrevería a decir que es lo contrario, o sea que la diferencia de medida de los módulos tiene que ver con ir acompañando la posición previa de las particiones, ¿no? Lo opuesto que veíamos en la casa dominó, pero en todo caso lo que sí podemos afirmar es que todavía estos sistemas no son autónomos, ¿no? Sino que tienen una muy alta interdependencia. Hemos pintado en estas imágenes de verde todos aquellos muros que están en relación a la estructura, cambiando su tonalidad en función de si realmente están en el plano de la estructura o si no lo están, pero están en una medida que es dependiente de esa otra, como por ejemplo uno podría pensar en los muros de la escalera, que están luego de definir una medida de ancho de paso determinado, ¿no? Eso es lo que ocurre con muros en relación a pasillos o muebles con medidas fijas, ¿no? Si es, la demanda de una medida para ese espacio ubica un siguiente muro paralelo a un muro ya fijado por una posición de estructura. Y en el caso opuesto, hemos pintado de rojo aquellos muros que aparecen con mayor libertad. Si hacemos un análisis de lo que ocurre a lo largo de la casa, vamos a ver cómo esos muros clasificados como rojos son en realidad los menos, ¿no? La mayoría de los muros presentan esta condición de o dependientes de la trama o ubicados a una medida fija, a una medida relacionada o con un tema constructivo o con un tema
de medidas de los muebles, como puede ser los 60 centímetros de una mesada o de un placar, un ancho de paso de 1 metro, ¿no? O sea, medidas conocidas del proyecto que se ubican en una línea paralela a una línea de estas ya determinadas por la estructura. Superponiendo todas las plantas, podemos constatar cómo esos momentos de mayor libertad aparecen básicamente localizados en la casa Jeanneret, ¿no? Como eh, se va dando, por un lado, un sector con menos particiones en el sector público de la casa Laroche, y a medida que uno va acercándose al área más privada de, de la casa Laroche, pero también a la casa Jeanneret, aparece una serie de espacios más compartimentados, con mayor acumulación de particiones libres, y a su vez es en este lugar en donde uno lee una mayor estratificación, es decir, una mayor diferencia entre el posicionamiento de muros en cada uno de los pisos, que este es otra de las potencialidades del plan libre, la no necesidad de mantener la posición de los muros entre los distintos niveles de una misma edificación. Aquí podemos ver un poco con más detalle el rol organizador que supone la trama estructural en relación a estas particiones más predominantes, ¿no? Y si rastreamos de vuelta en casos anteriores, ¿dónde es que empieza a aparecer la columna exenta en el espacio como un material de proyecto? Quizás deberíamos remontarnos a esta obra, La Villa Canal, en Boulogne-sur-Seine, del año 24, ¿no? Fíjense cómo en esta casa, de vuelta, en la cual nos encontramos con estos muros curvos que ofician como pantalla en el espacio. Ahora van a aparecer dos elementos o una serie de elementos que podemos reconocer luego en obras posteriores. Por un lado, las columnas, las columnas interiores, eh, con dimensiones que ya no coinciden con el ancho de los muros y por lo tanto van a empezar a aparecer como mochetas, dejan de ser columnas cuadradas y pasan a ser columnas eh, cilíndricas que eligen su posición en función de expresarse dentro del plano del muro, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría rastrear cómo desde la sala, desde el acceso y desde la sala, todo el muro que le da límite a las habitaciones y a los baños aparece como una pantalla continua que se repliega con distintas curvaturas, entre las cuales hay momentos más intensos que son aquellos que envuelven a la propia columna cilíndrica y que luego se vuelven más de radios más grandes al envolver los baños, pero tratando de producir un efecto de pliegue continuo, ¿no? En el cual todo este plano va a tener un contrapunto bastante importante con la única columna realmente exenta, eh, alejada de la carpintería de borde. Y por otra parte va a aparecer un tercer elemento, el elemento columna más escalera, como si fuese un sistema también a pensar. En ese sentido, los hago recordar a los que estén estudiando la casa Stein si algo de todo esto no está pasando, ¿no? Por un lado, fíjense cómo aparecen estas 4 columnas en relación al acceso, una de ellas adosada a la escalera, otra exenta y las otras dos formando partes de estos telones de fondo, estos pliegues murarios
que delimitan el gran espacio de la sala. Si miramos la Villa Cook, ahora con esa misma intencionalidad, nos vamos a encontrar de nuevo frente a situaciones bastante parecidas a estas que estuvimos reseñando, ¿no? Por un lado, si miramos la foto del exterior, nos vamos a encontrar de vuelta con esa única columna exenta, cilíndrica, en esta situación de gran inestabilidad que nos presentaba la Casa Laroche, ahora en la planta baja libre de la Maison Cook, próxima al acceso y al volumen del garage, en el que de vuelta se presenta a escala de la planta baja como una pantalla convexa. Pero si seguimos avanzando, revisando la casa, vamos a encontrarnos con que esa es la columna que la mayor parte del tiempo se va a presentar como columna exenta, mientras que todas las demás van a quedar adosadas o a planos del envolvente o a muros interiores, teniendo en gran parte estas expresiones parecidas a las que reseñamos anteriormente. Si revisamos nuevamente esta descomposición de la casa en sistemas, como los que están dibujando ustedes, y tomando de base algunos trabajos que realizaron compañeros de ustedes de otros años, nos vamos a encontrar con la posibilidad de seleccionar estos únicos y específicos momentos en donde la columna aparece como este elemento, la columna exenta aparece como este elemento cualificador del espacio. Un sector de la planta baja, esa planta baja libre, una habitación en particular del primer piso y un momento muy específico del segundo piso. En el resto de las operaciones, el resto del sistema estructural aparece embebido en las particiones y en la envolvente. Esta idea, ¿no?, de la estructura como elemento organizador y cualificador del espacio, esta idea de la estructura como con un rol activo dentro de la expresión del edificio, es un tema que sigue absolutamente vigente y que es lo que le permite a una tesis que se ha difundido sobre la obra de Pablo Méndez de Rocha, construir un paralelo entre los 5 puntos de Le Corbusier y ciertas prácticas en la obra de Pablo Méndez de Rocha. En particular, respecto de la estructura, en esa tesis, en vez de hablar de planta libre, se habla de la planta liberada, ¿no? Y entonces aparece la pregunta que podríamos empezar a formularnos en el curso respecto del rol de las grillas estructurales, y si cuando nos encontramos con una única columna o con un par de columnas, cuál es la verdadera capacidad que tiene esa columna, esa estructura tan minimizada de estructurar, cualificar el espacio, ¿no? Es una pregunta, vamos a tener oportunidad de conversar sobre esto más adelante, pero digamos, empezaríamos por preguntarnos cuántas columnas son necesarias para que estos elementos puedan adquirir una condición activa dentro del espacio. Una es suficiente, cómo funciona cuando es una, cómo funciona cuando es dos. Cuando son dos, empieza a dominar un sentido, una dirección compuesta por la virtualización del plano que construyen esas dos líneas en el espacio, esos dos ejes en el espacio. Y en cambio, cuando aparecen como un sistema de grilla, ¿qué diferencias provoca en el espacio? De hecho, creo que esto es lo único que explica esta decisión que ya comentamos en la clase pasada, tan extraña y tan atípica de la casa Curuchet de duplicar el plano
de la medianera en un eje paralelo de estructuras de columnas, en un eje paralelo de columnas exentas, ¿no? O sea, el objeto de realizar esto directamente está relacionado con aspirar a producir un efecto de grilla o de conjunto, que una sola columna exenta o en el peor de los casos un plano de columnas no puede generar. Respecto de las fachadas, querría retomar algo que ya empezamos a nombrar en el inicio de la charla, que tiene que ver con esta capacidad genérica de las ventanas corridas, ¿no? Esta capacidad de resolución eh, genérica que aporta la ventana corrida en el proceso generativo de estas casas. Y asentar que la condición para que esto funcione de esta manera es necesariamente el presentarse muy compartimentada, es decir, muy particionada por los parantes. Si esta ventana operase como una ventana de grandes paños horizontales y pocas particiones verticales, no podría tener esta cualidad genérica en la cual hay un hay, es muy difícil y requiere de una observación más atenta distinguir cuáles de estos parantes efectivamente tienen que ver con el desplazamiento de una porción practicable de la carpintería y cuáles tienen que ver con el ocultamiento de un muro perpendicular, ¿no? Esta cantidad bastante considerable de particiones justamente es lo que impide reconocer en cada caso si detrás de esta ventana nos estamos encontrando frente a el espacio de una habitación o frente a un muro colisionando contra el parante. Solamente cuando hacemos este ejercicio podemos darnos cuenta, por ejemplo, que estas particiones en la planta del segundo piso se encuentran en un espacio abierto, mientras que estas otras por momentos se corresponden con espacios y por momentos ocultan la llegada del canto de un muro. Eh, y la condición para que esto ocurra sencillamente tiene que ver con el, el partir en muchas partes esa carpintería. Conforme vayamos avanzando en el análisis de los casos, vamos a ir encontrándonos cómo en la casa Cook aparecen estas particiones muy regulares y con grandes autonomías respecto de cada piso, es decir, con esta componente de estratificación, mientras que por ejemplo, en la casa Stein nos vamos a encontrar con un sistema altamente regular. Pero en todos los casos, asentado sobre la partición en pequeñas porciones, ¿no? Y cómo las pequeñas porciones establecen rangos de medidas que permiten ocultar las diferencias, permiten empezar a distinguir con menos facilidad la diferencia entre las medidas de las distintas partes, ¿no? Y por último, para seguir pensando respecto de esta expresión de las fachadas, cabría preguntarse qué rol van a ir adoptando en el resto de las obras esta otra forma de pensar las fachadas, que ya no está sentada directamente sobre la ventana corrida, sino sobre estos grandes, estas grandes grillas de parasoles que aparecen como primer plano visible de la envolvente, ¿no? Si en todo caso no vuelve a tener esta misma capacidad de organización de un sistema genérico, repetible, que autonomice mucho el diseño de la fachada respecto de la organización interior. Bueno, con este segundo capítulo
damos fin a esta charla que tenía por objetivo eh, instalar algunas observaciones bastante más precisas y enfocadas respecto de la construcción material de los casos, ¿no? Si hay algo que querríamos evitar durante el curso, en el que seguramente están dedicándole muchas horas a dibujar, es, bueno, lo que queremos evitar seguramente es que ustedes olviden que lo que están dibujando son objetos, materiales, construidos de una determinada manera y que según la forma en que son construidos, se expresan y se perciben de una manera en particular. Eh, y es un poco la intención que tuvo toda esta charla segunda. Nos vemos en la próxima.